Buenos días. Voy a intentar hacer algún tipo de aclaraciones respecto a la corriente alterna trifásica, ¿vale? A ver si con esto os puedo ayudar a entenderlo un poco mejor, ¿vale? Un sistema trifásico consiste en tres fases, como ya sabéis, normalmente con una tensión de línea de 400 voltios y una frecuencia de 50 hercios. Si además necesitamos de este sistema trifásico obtener uno monofásico, necesitaríamos añadir un neutro. Una vez que tenemos este sistema trifásico, podemos conectar cargas trifásicas o monofásicas. Vamos a trabajar las cargas trifásicas. Obviamente una carga monofásica irá entre una de esas fases y el neutro, cualquiera de ellas. Las cargas trifásicas, ¿en qué consisten? Una carga trifásica no es más que una carga monofásica repetida en las tres fases. ¿Por qué repetida? Porque si la carga no es igual, el sistema estará desequilibrado, cosa que no es imposible, de hecho es habitual, pero no es objeto de estudio en el nivel en el que estamos. Esta carga trifásica, repito, tres cargas monofásicas, ¿tendrán resistencia? Sí, siempre tendrán resistencia, salvo que estemos trabajando con la batería de condensadores, donde esa resistencia no se considerará, no significa que no la tiene, sino que es muy baja respecto a la capacitancia. ¿Tendrá o no tendrá inductancia? Lo normal es que sí, puesto que la mayoría de las cargas son inductivas, y tendrá o no tendrá capacitancia. En la vida real hay algunas cargas capacitivas, pero desde un punto de vista teórico podemos tratarlos sin problemas. Una vez que tenemos las tres fases, podemos conectarlas de dos maneras distintas. La podemos conectar en estrella, donde hay un punto común llamado neutro, que yo puedo conectar al neutro o no, lo normal si queremos tener monofásica o es que sí, o podemos conectarlo en triángulo. ¿Cómo es en triángulo? Principio de uno con final del otro. Principio de uno con final del otro. Aquí no hay punto común, no hay neutro, ¿vale? Son las dos formas que tenemos de conectar las cargas trifásicas. Aquí he dicho que para sacar monofásica daría igual, la tensión monofásica estará, le conectemos al neutro o no, pero bueno, por facilidad de la explicación lo conectamos al neutro. ¿Cómo se deben tratar estos ejercicios en ambos casos? Lo primero que debemos obtener es la impedancia. ¿Cuál es la impedancia? Ya sabemos que es la resistencia y la inductancia menos la capacitancia, ¿vale? Resistencia y reactancia. Resistencia más reactancia, que a su vez es inductancia menos capacitancia. Ya sabemos que la inductancia es 2πfL, la capacitancia 1 partido 2πfc. Esto no cambia en ningún caso. Y así que tendríamos la impedancia en cada fase, ¿vale? ¿Cómo la vamos a tener? Pues vamos a tener como una impedancia con un ángulo o como una resistencia y una reactancia, ¿vale? Hay gente que no se maneja muy bien con esta terminología, no importa, no pasa nada. ¿El módulo de la impedancia cuánto es? Ya sabemos que es R cuadrado más XL menos XC al cuadrado, ¿vale? Hay varias formas de encarar esto y son correctas ambas. Esto que estoy haciendo es perfectamente correcto también, ¿vale? Tendré el valor del módulo de la impedancia, ¿vale? ¿Cómo saco el ángulo, que al final es el que me marca el factor de potencia? Pues el ángulo, ese factor de potencia, es la relación que hay entre la R y la Z, siempre, en ambos casos. Y este ángulo coincide, ya veremos por qué,
con el factor de potencia, que es la relación entre la potencia activa y la aparente. ¿Está claro? Hasta aquí está claro, ¿verdad? Bien. Una vez visto esto, ya tengo las impedancias, ya tengo la Z, ¿vale? Y tengo el factor de potencia, tengo la Z, ¿vale? ¿Qué vamos a calcular? Si yo quiero calcular la intensidad de fase, es tensión de fase partido de la impedancia de fase. Impedancia siempre es de fase, ¿vale? Aquí es donde cambian las cosas, ¿vale? Porque no es lo mismo cuando está en estrella que cuando está en triángulo. ¿Cuál es la tensión de fase cuando una carga está en estrella? 230 partido esa Z. ¿Cuál es la carga cuando está en triángulo? 400 partido esa Z que me haya dado. Obviamente ya el valor de la impedancia, de la intensidad, perdón, va a ser distinto. Son distintas intensidades, efectivamente. La misma carga conectada de distinta manera tiene distintas intensidades. Sí, sí, es así, porque aquí estamos conectando cada fase a 230 y aquí estamos conectando cada fase a 400, con lo cual las intensidades son distintas. Recordad que en estrella tensión de línea es raíz de 3 por tensión de fase, es decir, 400 igual a raíz de 3 por 230, y las intensidades son iguales. Mientras que en triángulo es lo contrario, la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la intensidad de línea es raíz de 3 la intensidad de fase. De tal manera que en estrella intensidad de línea es igual a intensidad de fase, ya lo habremos calculado aquí, mientras que en triángulo la intensidad de línea será raíz de 3 por esa intensidad de fase que hemos calculado aquí. ¿Vale? Distintas intensidades. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la potencia? La potencia se calcula de la misma manera en ambos casos. Se puede hacer con valores de fase, tensión de fase, intensidad de fase, por ese factor de potencia que hemos calculado antes, ¿vale? Tanto la aparente como la reactiva, perdón, la activa como la reactiva como la aparente. La reactiva con el seno, ¿vale? Recordar voltiamperios reactivos y vatios, ¿vale? Aquí es exactamente lo mismo. Lo único que esta tensión de fase son 400. Esta intensidad de fase será la de aquí, ¿vale? Claro, y diréis, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que en triángulo es capaz de desarrollar el triple de potencia? Efectivamente, en triángulo, como esta tensión es mayor, desarrolla más potencia. ¿Vale? También estas potencias las podemos calcular con valores de línea, pero entonces se utiliza el raíz de 3. ¿Vale? La intensidad en este caso en estrella será la misma, pero cambiará la tensión. La tensión de línea es 400 y la de fase es 230. Y cuando está en triángulo, la tensión es la misma. La tensión es la misma, pero la intensidad es mayor, con lo cual en ambos casos nos tiene que dar la misma potencia haciéndolo por fase o de línea. De fase o de línea, nos tiene que dar el mismo valor, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo mismo con la Q. Y con la S. ¿Vale? ¿Entendido? Así de esta manera tendremos calculado que el elemento, la carga está en estrella. Tendríamos calculado por partes, sacaremos la R será un dato, la L será un dato, la C será un dato, sacamos la Z, incluso ya podemos sacar el factor de potencia, porque el factor de potencia viene del triángulo de potencia, donde este es el ángulo, esta es la R, esta es la X y esta es la Z, pero si multiplico todo por I cuadrado, ¿en qué se convierte esto? En la P, X por I cuadrado se convierte en la Q, y Z por I cuadrado se convierte en la S. Por lo tanto, el triángulo de impedancias y el triángulo de potencias son equivalentes. Si este es el triángulo de impedancias con la R, la X y la Z,
el ángulo es el mismo, yo multiplico todo por i cuadrado y el triángulo de potencias, esta sería la P, esta sería la Q, esta sería la S, pero el ángulo es el mismo, ¿vale? Son triángulos equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, está en estrella, calculamos la impedancia, calculamos la intensidad con la tensión de fase, como están en estrella, la intensidad de línea y de fase es la misma. Pues calculo la potencia con uno de estos dos métodos, o si lo hago utilizando el 3 sería con valores de fase, el factor de potencia, el ángulo el que es, o si lo hago con valores de línea, entonces es con raíz de 3 y sacaré las potencias. Que la carga está en triángulo, yo saco la Z de igual manera, es la misma, la impedancia es la misma, es un elemento físico, lo puedo conectar en triángulo, lo puedo conectar en estrella, pero la impedancia es la misma, sacaré la impedancia, sacaré el factor de potencia. Y a la hora de calcular la intensidad, tengo que calcular la intensidad de la fase, la que circula por cada fase, ¿vale? La intensidad que circula por cada fase, en este caso en un triángulo la tensión es mayor, nos dará una intensidad mayor, ¿vale? Pero como además la intensidad de línea es raíz de 3 veces la de fase, entonces esta intensidad en realidad será 3 veces superior a la que circularía en estrella. La de línea, quiero decir, la intensidad que demanda de la red será el triple en triángulo que en estrella, ¿vale? Calculamos de la misma manera potencia con valores de fase con 3, con valores de línea con raíz de 3. Ya tendríamos la impedancia, tendríamos la intensidad, tendríamos la potencia, ¿vale? Y faltaría el factor de potencia, que hay varios métodos de hacerlo y sería aplicar alguna de las fórmulas o un método más extenso, ¿vale? Esto lo veremos en otro vídeo por no hacer este mucho más largo.